Bueno, buenas tardes. En primer lugar, me siento muy agradecido, en mi nombre y en el Real Instituto de Estudios Asturianos, por su presencia en este ciclo de conferencias, en esta segunda conferencia del ciclo, sobre pasado, presente y futuro del Campus San Francisco de Oviedo, un recorrido sobre sus orígenes, biodiversidad, avatares históricos y obras de artes. Como ya saben, la conferencia de hoy se titula Configuración geohistórica del Campo de San Francisco y de la ciudad de Oviedo y será impartida en este caso por Salvador Beato Bergua. Y antes de que Carlos Fernández Llaneza pues les presente al conferenciante, les comento que a la entrada he dejado una ficha para aquellas personas que quieran asistir a la visita guiada por el Campo de San Francisco, que tendrá lugar el día 20 de abril, el sábado 20 de abril, pues pueden dejar su nombre y apellidos en esa ficha para saber qué personas van a asistir al mismo. A lo largo de estas conferencias diremos a qué hora y lugar nos encontraremos en el Campo de San Francisco. Digo la hora y lugar porque en función de la gente que se apunte, pues será un sitio u otro y también la hora será distinta. Y así más, paso la palabra a mi colega y compañero Carlos Fernández Llaneza para que haga la presentación del conferenciante. Cuando quieras, Carlos. Buenas tardes, me sumo al agradecimiento de Tomás a todos ustedes por la presencia en esta tarde en otra de estas conferencias de este espacio tan ovetense, tan esencialmente ovetense, tan emblemático, ¿no? El Campo de San Francisco, como decía el otro día, se puede abordar desde muchas perspectivas, ¿no? Podemos abordar. Yo el otro día me refería a ese espacio casi sentimental que ocupa en los ovetenses que crecimos a la sombra de su fronda, y evidentemente luego Tomás nos dio una lección magistral sobre el aspecto botánico, y hoy lo vamos a abordar desde otra perspectiva, ¿no? Que es la perspectiva histórico-geográfica. Para ello contamos con Salvador Beato Bergua, profesor de la Universidad de Oviedo, licenciado en Geografía, máster en Historia y Análisis Sociocultural y doctor en Convención Internacional por la Universidad de Oviedo, posgrado en Vulcanología por la Universidad de Girona. Esto me sorprendió mucho, creo que aquí trabajarás poco, afortunadamente. Estancias de investigación y formación en el Laboratorio Geographic Environment de la Universidad de Toulouse. Desarrolló varias líneas de investigación centradas en el análisis e interpretación del paisaje en la Sierra del Aramo y la isla de Fuerteventura, y participado en investigaciones en las provincias de Ciudad Real y Zamora. Forma parte del IGE, el Observatorio del Territorio y el Grupo de Investigación, Análisis y Representación de los Paisajes Geográficos Españoles, y codirige el título de experto universitario en Interculturalidad, Justicia y Cambio Global de la Universidad de Oviedo. Es secretario de redacción de la revista ERIA y vicedecano de Prácticas Externas y Relaciones con la Empresa de la Facultad de Filosofía y Letras. Además, es autor, entre otras muchísimas publicaciones, de un interesante capítulo, de un no menos interesante libro, que yo ya tengo desde hace unos cuantos meses, que es La Ciudad Despierta. La Ciudad Despierta es un libro que se editó a raíz de una exposición en la Sala Salvador Herrero con fondos del Museo del Pueblo de Asturias, la fototeca del Museo del Pueblo de Asturias, y abarcaba una serie de fotografías en un periodo de tiempo desde 1858 a 1978. Es coautor de un capítulo en ese libro, como les digo, con Carmen Rodríguez Pérez y Miguel Ángel Poblete Piedrabuena. Es un libro que, como les comento, se ha publicado hace poco, con lo cual, seguro que lo tiene fresco, y le agradezco muchísimo a Salvador su asistencia, porque además le avisé con muy poco tiempo y aceptó desde el primer momento, así que quiero hacerle un agradecimiento especial por brindarnos esta conferencia, que seguro que será muy interesante. Y sin más, yo creo que le dejamos. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y sobre todo muchas gracias por invitarnos a estar aquí en este foro, del cual me siento muy honrado de estar aquí.
vengo a presentar una parte de un trabajo pues, que se viene haciendo desde hace muchos años en el Departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo, que es el conocimiento de la evolución de esa ciudad, ¿no? De ese tejido urbano en el cual pues, desarrollamos nuestro trabajo, porque está localizado nuestro departamento aquí en la ciudad, y en la que pues, durante muchos años varios geógrafos y geógrafas pues, se han dedicado a conocer cómo ha sido la evolución histórica de ese tejido urbano en relación con el grupo humano que habita este espacio, ¿no? Y en relación también pues, al medio físico en el cual se ubica la ciudad, a su emplazamiento. Como bien decía Carlos en su presentación, si hoy estoy aquí es porque fui coautor de uno de los capítulos de este libro, de La ciudad despierta, memoria gráfica de Oviedo. Es un capítulo en el que se nos pidió que pues, hiciésemos un recorrido histórico sobre la conformación del campo de San Francisco, ¿no? Es el capítulo que se nos encomendó a Carmen, a Miguel y a mí, y pues prestosos nos pusimos a trabajar en esta obra, pues con mucho gusto, y me sorprendió la verdad que no hubiese todavía una obra dedicada en exclusiva al campo de San Francisco, como si hay para otros grandes emblemas de los equipamientos, de las zonas verdes de muchas otras ciudades, y siendo como es además el campo San Francisco pues parte de la identidad de la ciudad. En todo caso sí encontramos muchísima información dispersa, porque sí se ha trabajado sobre varios aspectos, y buena muestra de ello también es este ciclo de conferencias, ¿no? que cierra ese círculo tocando pues, todo tipo de temas, diferentes perspectivas desde las cuales podemos acercarnos al conocimiento de este parque. ¿Desde qué perspectiva me voy a acercar yo? Pues desde la perspectiva geográfica y fundamentalmente la geohistórica, como reza el título de esta conferencia, y porque, porque soy geógrafo, nadie es perfecto, y entonces pues es la parte que nos toca, conocer el parque, el campo San Francisco como una pieza de un territorio que es una construcción cultural. Los territorios son construcciones culturales, igual que los paisajes lo son por definición, porque no son otra cosa que la expresión que toma ese espacio geográfico en función de los usos, de las costumbres, de las creencias, de las infraestructuras, de la capacidad técnica que tiene un grupo humano, ¿no? Entonces, el campo San Francisco es lo que es porque forma parte de la ciudad de Oviedo, y la ciudad de Oviedo es lo que es porque es la forma de poblamiento de un modelo social. Un modelo social que vamos a ir viendo cómo fue evolucionando hasta convertirse en lo que tenemos hoy. Esto es una vista aérea bastante reciente, con la cual empiezo y terminaré la exposición, para que vean cómo está ese campo que tradicionalmente era como se conocía la parte externa de la ciudad, ¿no? Extramuros, los campos, pues hoy en día no es otra cosa que un recinto, casi un jardín dentro de toda esa trama, de ese tejido urbano. Emplearemos esta fotografía al final para ver otras cuestiones pues, referidas a la construcción, a la pavimentación, al número de árboles y a otras cuestiones referidas a este campo de San Francisco. Un campo de San Francisco que, como su propio nombre indica, habla de campo, como os decía, pues a finales del antiguo régimen, y pues eso, ya cuando estamos llegando al siglo XIX, pues a las afueras de las ciudades, extramuros, porque las ciudades, recuerden, estaban constreñidas por una muralla, normalmente, o en el caso de la ciudad de Oviedo, una muralla medieval, que tenía una finalidad, en principio defensiva, pero más que defensiva, es una finalidad fiscal, ¿no? Pues a las afueras está el campo,
¿no? La diferencia entre lo urbano y lo rural en ese momento era bastante nítida, ¿no? Ya sabemos que en la actualidad es bastante difícil saber dónde acaba la ciudad y dónde empieza el campo, o al revés, ¿no? En ese momento, entonces, a las afueras de la ciudad encontrábamos el campo, y muchos de estos campos eran ya zonas habituales de recreo y esparcimiento. Pero tenemos que tener en cuenta una cosa, y es que antes de la llegada de la revolución industrial y todos los cambios socioculturales que trae esa revolución industrial, no existía el tiempo libre como tal. ¿Quiénes tenían tiempo libre? Pues solo unas pocas personas privilegiadas. El resto de las personas, su vida era un continuo de trabajo y en el cual pues, no existía el ocio como tal, ¿no? Como se entendió después a partir de la revolución industrial. Entonces, buena parte de las ciudades, en sus afueras, tenían unos campos que poco a poco se iban convirtiendo sí, en espacios de esparcimiento. Tenemos ahí en esas imágenes, por ejemplo, el mismísimo Campo de San Francisco, pero en este caso de Salamanca, que tiene el mismo nombre, o el famoso Campo Grande de Valladolid. Responden a las mismas estructuras urbanas que el Campo de San Francisco, que tenemos abajo. Y también recibían otros nombres, como por ejemplo los Campos Elíseos, en referencia pues a la ciudad de París, ¿no? Bueno, todo esto pues, nos va llevando a ese siglo XIX, a ese periodo decimonónico en el que se producen grandes cambios, no solo en Oviedo, sino en todas las ciudades, por ese cambio sociocultural y económico tan importante que pues, trae consigo el ascenso de esa clase social, que es la burguesía, una clase comercial que se enriquece pues, gracias al comercio, también por las transacciones financieras. Estamos en plena efervescencia de la minería, llegan capitales también extranjeros, nuevas tecnologías, entra en escena el ferrocarril, nuevos medios de transporte. Es una auténtica revolución que va a trastocar por completo los cimientos de la sociedad obetense en este caso, pero de todas las sociedades, y va a cambiar la forma de poblamiento. Hoy en día hablamos mucho de la España vaciada, del despoblamiento rural, pero es que es inevitable. El modelo cultural que se ha impuesto y del cual formamos parte es un modelo en el cual habitamos el planeta Tierra en grandes ciudades y tendemos a concentrarlo todo en esas ciudades interconectadas. Por lo tanto, es como una especie de fatalidad, ¿no? Que al final, irremediable, que por este tipo de modelo cultural que tiene esa forma de poblamiento, pues conlleve este despoblamiento. Pero bueno, esa es otra historia que podemos hablar en otro ciclo bien diferente, y aquí venimos a hablar del Campo de San Francisco. Bueno, eso es una imagen que apareció hace, no recuerdo cuándo, en la Nueva España. Es una imagen gráfica de cómo sería la calle Uría en el periodo de cambio de siglos, ¿no? Entre el siglo XIX y el siglo XX, ¿no? Y ya vemos ahí aparecer pues, esos toldos que nos hablan de los comercios, nos están diciendo ese cambio social que se produjo, ¿no? Y la calle Uría es uno de los máximos exponentes y todavía cumple hoy esa función, ¿no? de eje comercial. Previamente tenemos una imagen de Oviedo, esta imagen de 1777 del geógrafo Tomás López, geógrafo real. Es un mapa del Principado de Asturias con los límites, por supuesto, anteriores a la compartimentación provincial o la división provincial de Burgos, y que fue publicado dentro del Atlas Geográfico de España en 1804. Como pueden ver, en una de las esquinas inferiores hay un pequeño plano de Oviedo, que hoy diríamos que es del centro, pero no es del centro, era de todo Oviedo, porque en el siglo XVIII Oviedo era lo que ven en la imagen. Era una pequeña ciudad con muy pocos habitantes, cercada por una muralla. ¿Qué tipo de edificios había dentro de la muralla? Pues fundamentalmente edificios eclesiásticos y edificios nobiliarios. Y de la muralla, en cada una de las puertas, partían los arrabales. Unos arrabales que era donde se disponían pues, las actividades comerciales, fundamentalmente, fuera de la muralla,
pagar los impuestos y porque también había más espacio. Del mismo modo, fuera de la muralla se disponen los grandes conventos y los grandes monasterios, como los conventos de San Francisco, de Santa Clara, y que se van disponiendo en las márgenes extramuros de la ciudad. Una ciudad, por lo tanto, muy pequeña, que desde el siglo XIII hasta esta imagen prácticamente no cambia, y que pues, se calcula que podía tener en esta época, a finales del siglo XVIII, siglo XIX, del orden de 15.000 habitantes, no más. Y fuera de esos muros, pues lo que teníamos eran pues el campo, básicamente el campo. Este es otro mapa, en este caso de Francisco Coello, de las Las de Coello, de 1870. Vemos que, aunque ya estamos en pleno periodo decimonónico, la ciudad no ha cambiado mucho, no ha cambiado demasiado, seguimos teniendo la muralla, la ciudad cercada, los arrabales, con una especial extensión de los arrabales del sur, pues que nos llevan hacia Castilla, con el ensanche del siglo XVIII del Fontán, ya con la plaza del ayuntamiento, ¿no? Y ahí se empieza a cuestionar de algún modo el orden que hay dentro de la muralla, ¿no? Ese orden del antiguo régimen, pues dominado por esos dos estamentos que mencionábamos, ¿no? La nobleza y el clero, y se empieza a establecer o empieza a tener ese pulso con el poder de la burguesía, el poder comercial, a fin de cuentas de la imposición del Estado liberal, de los Estados-nación modernos. Bueno, aquí, si lo ven, esto que tienen aquí es el convento de San Francisco, y ahí pues el jardín botánico, que les habló el profesor Tomás Emilio Díaz en la pasada sesión, y ahí vemos ya, intuimos algunas cosas de las que vamos a hablar. Entonces estamos hablando de un cambio en la ciudad muy importante, que viene ¿de qué? Pues de la mano fundamentalmente del comercio y de la industria. Hablamos de la revolución industrial, una revolución industrial que Asturias pues llega de forma un poco tardía, a Oviedo mejor dicho, pero llega a Oviedo, que siempre se ha dicho que es una ciudad de cuello blanco, que también fue una ciudad industrial, donde había fundiciones, estaba la fábrica de armas, por supuesto, la fábrica del gas, había numerosos talleres, y todo esto hizo que hubiese una gran actividad comercial. También la llegada del ferrocarril, que como bien saben llegó a Oviedo en el año 1874, fue cuando se inauguró la estación del norte. Estas fotografías son un poco posteriores, pero bueno, esa inauguración es el año 1874. Como ven, está todo pasando. Vamos a ver que estamos hablando todo el rato de las mismas fechas, en torno a esa segunda mitad del siglo XIX, en el cual pues la ciudad tiene que superar esa barrera que es la muralla, comienzan a derruirse las murallas y comienza la expansión extramuros. ¿Para qué? Para sanear, para buscar nuevos espacios, para el crecimiento de la población, porque esas fábricas, esa actividad comercial va a atraer a gente del campo, va a atraer gente de otros lugares que tienen que venir a satisfacer la mano de obra, y no hay lugar para todas esas personas dentro del casco viejo. Hay que salir fuera de esa muralla, y comienza la expansión urbana, ¿no? A través de esos planes que conocerán, de esos grandes planes de otras ciudades como Barcelona, como Madrid, los planes de ensanche. En Oviedo pues también tiene sus pequeños ensanches en torno a la calle Uría, la calle Fruela y otros como vamos a ver, aunque no son por supuesto de la envergadura pues, de esos grandes planos de las grandes metrópolis españolas. Vamos a hacer este recorrido, que es el que aparece en el libro, el que les mencionaba antes, que es un recorrido a través de 3 imágenes, 1853, 1894 y 1917, en el cual pues vamos a ver cómo se va desarrollando el campo de San Francisco. La primera imagen es esta, que se correspondería con el plano, con los planos de la época, concretamente con este plano de población de Oviedo, elaborado durante el reinado de Isabel II, concretamente en 1853. Vemos todavía la ciudad, vemos la ciudad con la muralla,
vemos esos conventos extramuros como Santa Clara, con sus jardines, que después esos jardines, ya sabes, se convertirán en el Teatro Campo Amor, en el Mercado del Progreso, donde está hoy en día el edificio de la Jirafa, y aquí tenemos nuestro protagonista de hoy, el convento de San Francisco. El convento de San Francisco con lo que sería el jardín botánico y el campo de San Francisco. ¿Qué era el campo de San Francisco? Pues el campo de San Francisco era el conjunto de huertas, de bosquetes que servían, tenían el usufructo en el convento de San Francisco. Y tenemos que mencionar aquí también la desamortización de Mendizábal, que como saben, en este caso, a finales de la década de los años 30, estamos hablando de 1800 del siglo XIX, pues hace que toda esta zona del campo de San Francisco pase a manos del ayuntamiento, a manos de la corporación municipal, y con la obligación además de ceder, ¿no?, unos terrenos para la Universidad de Oviedo y establecer pues ese jardín botánico del que les hablaron en la pasada sesión. Esto es una ampliación en un detalle de eso que veíamos ahí. Lo que tenemos aquí es el paseo de Chamberí, uno de esos paseos que se abren a las afueras de las ciudades para pues conectar, por ejemplo, con una ermita, con una iglesia, para hacer un vía crucis o, en este caso, para servir de conexión con la carretera de Galicia. El paseo de Chamberí sirve para conectar el arrabal de San Francisco, uno de esos arrabales que sale de la ciudad, para conectarlo a través de este camino arbolado con Silla del Rey. Silla del Rey, que es ese canapé labrado en piedra que ya conectaría con la carretera de Galicia. Por lo tanto, estamos hablando de una de esas alamedas, ¿no?, como se conocen en muchas ciudades, en muchos pueblos de España. A las afueras de esos grandes pueblos tenemos esa alameda pues, que nos lleva a la ermita o que nos saca del pueblo de la ciudad y nos lleva hacia la capital o hacia otro núcleo urbano. Y todo ello pues atravesando una zona de huertos, de bosquetes, de espacios arbolados. Y vemos ahí también dos elementos, ¿no? Uno principal, que ya no vamos a hablar de él, que es el jardín botánico, y otro del cual sí que vamos a hablar más extensamente, que es el salón del Bombé. Bueno, antes de ello tenemos que hablar de la importancia que tiene la apertura también de la estación del Ferrocarril del Norte, decíamos 1874, y el plan de ejecución de la calle Uría, y de todo ese eje Fruela-Uría, que lo tienen ahí en la imagen superior, en su caso izquierda, y vemos cómo es un trazado lineal, completamente lineal, que se superpone, ¿no?, al trazado anterior. Hay otros proyectos de los que hablaremos posteriormente, como estos que mencionábamos de Santa Clara o el propio del convento de San Francisco. Ese proyecto que va a servir, que va a crear ese eje comercial que, a partir del cual pues, se van a articular pues, todos los elementos de la ciudad burguesa. Se va a articular el teatro, la estación, el comercio, el hospital, los bancos, ¿no? Todo eso se va a articular en torno a ese eje, a esa calle Uría, una calle Uría que, como bien saben, para efectuar ese trazado, pues incluso hasta tiene que llevarse por delante el mismísimo Carballo, ¿no?, que da nombre a los ovetenses. Ahí tienen esas imágenes antiguas, ese trazado lineal y al final la estación del ferrocarril, que pues supone uno de esos avances técnicos, tecnológicos, que forma parte de la llegada de la revolución industrial a la ciudad ovetense. Y con ello pues el crecimiento de la actividad comercial, como os decía. Todo eso son imágenes de la calle Uría, con esos palacetes, ¿no? Era esa nueva clase social emergente, quería demostrar su poderío, su capacidad económica frente a la nobleza, frente a los viejos poderes del antiguo régimen,
y para ello pues toman pues los modelos arquitectónicos, pues por ejemplo de París, de las grandes ciudades, con esa importancia sobre todo del comercio y esas grandes avenidas pues para el transporte, para el flujo de personas, de mercancías y sobre todo para aparentar, porque a la burguesía le interesaba mucho aparentar, y es algo que lo van a hacer sobre todo en espacios verdes. Como les decía, hasta entonces solo la monarquía, solo la nobleza y a los clérigos tenían algo de tiempo libre, o podían tener jardines en sus palacios para poder disfrutar al aire libre y se retiraban a sus casas de campo, ¿no? A partir de este momento vamos a ver cómo el ocio, por así decirlo, se va democratizando, ¿no? Y se va separando ese tiempo de trabajo y de ocio, y las personas tienen tiempo para el disfrute, para estar al aire libre, paseando, fuera de sus actividades cotidianas, pues que serían pues, el comercio o otras tareas. Aquí tienen unas imágenes del Salón del Bombé. El Salón de Bombé, ¿por qué se llama esta pieza del Campo San Francisco Salón de Bombé o del Bombé? Porque trata de emular los salones precisamente versallescos o los salones al aire libre de los grandes palacios de la nobleza y de la monarquía. Tenían salones al aire libre que no eran otra cosa que grandes jardines llenos de ornamentación, con canapés, lugares para sentarse, todo tipo de ornamentación, parterres y todo tipo de jardines. Y en este caso, pues en este periodo, pues se abre ya de una forma bastante rápida, por así decirlo, porque en este momento no existe el parque, no existe el Campo de San Francisco como tal, pero ya existe este Salón del Bombé. Un Salón del Bombé que además pues va a contar con dos grandes fuentes, emulando también a los grandes paseos de las grandes ciudades, como el Paseo del Prado, ¿no? El Paseo del Prado de Madrid, articulado en torno a esas grandes fuentes como la Cibeles, pues aquí más modestamente el Salón del Bombé con esas dos fuentes, la Fuentona, inaugurada en 1875 creo recordar, y la Fuente de las Ranas un año después, en 1876, que forman parte de todo ese mobiliario que tiene ese salón, por eso lo de salón, pero es un salón al aire libre. Un salón al aire libre, pues que igual que hacía la monarquía y la nobleza paseando por sus grandes jardines en Versalles, pues cumplía la misma función, pero en este caso para otro grupo social, ¿no? Que serían los comerciantes, banqueros, y paseaban por aquí pues, por sus jardines. En 1888 se edifica una de las piezas emblemáticas de este Salón del Bombé, que es el kiosco de la música. No voy a entrar en detalles de todas estas cuestiones porque hay otras sesiones en las que se va a hacer repasos fotográficos, se va a hacer repaso a las obras de arte, a la arquitectura que encierra el Campo de San Francisco, pero sí obviamente mencionarlo y contextualizarlo en su momento y con esos cambios socioculturales que se están produciendo en la ciudad de Oviedo. Un kiosco que es para la música, al cual se accede a través de dos rampas laterales, que tiene un patio para el baile, y va a convertir el Salón del Bombé en una zona, pues, en un área de esparcimiento y para festividades. Y paralelamente, en los años posteriores, ya casi en el cambio de siglo, se va a abrir junto a la calle Uría, de forma paralela a la calle Uría, el Paseo de los Álamos. El Paseo de los Álamos, pues también dedicado para el paseo, pero está en un nivel más cotidiano, más cercano a la calle Uría, a la ciudad, al día a día, con esas hileras de álamos. Nos lo dijimos en el Salón del Bombé, con varias hileras de castaños de Indias, y en este caso de álamos, y por eso ese nombre, varias hileras que delimitan pues tres zonas de paso, y donde pues vamos a encontrar pues una vez más ornamentación de todo tipo, bancos para sentarse,
alumbrado público, llega el alumbrado de la ciudad, por supuesto, y donde no solo ya van a pasear las clases nobles o las personas más adineradas, sino que van a transitarlo todo tipo de clases sociales. Más elementos. Poco a poco el parque se va configurando como tal y se va llenando de elementos arquitectónicos, se va convirtiendo en ciudad. Al final los parques tenemos que entender que sí, son espacios verdes, pero forman parte de la ciudad, forman parte del urbanismo. Y en este caso el Campo de San Francisco no es ajeno a esto, y como parque urbano, como parque de la ciudad, va a ir incorporando cada vez más elementos urbanos. Elementos como el pabellón campestre, después Café de la Granja, que creo recordar que se inaugura en 1896 y que en un principio estaba destinado a convertirse en un casino. Después ha tenido diversas funciones, nunca llegó a ser casino, pero como ven, ¿no? La hostelería, hoy en día ya saben la importancia que tiene la hostelería en Oviedo, la hostelería ya entonces iba marcando su territorio y colocando sus establecimientos en las zonas más emblemáticas de la ciudad de Oviedo. Y así llegamos ya a ese periodo del cambio de siglos, entre el siglo XIX y el siglo XX. Ya vemos que está el parque empezando ya a configurarse, a tener su forma actual, en torno a esos ejes, la calle Uría por un lado, por otro lado la calle Santa Susana, y vemos cómo se va delimitando también la calle Toreno. Aún así tenemos todavía ahí el convento de San Francisco, que va a ser derruido en el año 1902, si no me equivoco, y tienen ahí algunas imágenes de su estado antes de la demolición, y estaba en un estado de bastante deterioro, y finalmente, para dar paso a nuevos usos, como bien saben, fue demolido, permitiendo y así ejecutar, ¿no?, esa otra parte de ese vial, de ese eje comercial que va a ser la calle Fruela, una calle Fruela en la cual se va a construir el poder público, el edificio que hoy alberga la Junta del Principado, y donde posteriormente se van a establecer las familias más importantes, sobre todo relacionadas con la banca, donde se va a establecer el Banco Herrero, por poner algún ejemplo. Detrás de la Junta ya saben que se estableció después, con la apertura de la calle Marqués de Santa Cruz, también el Banco de España. Y tiene una imagen de la calle Fruela, una vez más dando continuidad a esa que veíamos de la calle Uría, ¿no? Con todos esos toldos de los comercios y numerosos transeúntes. Y llegamos a esta imagen, por lo tanto, de 1917, con esos elementos, ¿no? Ahí con el número 1 sería el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, y con el 2 la Junta, y con 3 el Banco de España, que hoy en día es ese edificio que también pertenece al gobierno del Principado de Asturias. Fíjense en el cambio de esta imagen, con las parcelas verdes, a esta otra. Vemos cómo se va compartimentando cada vez más y se va convirtiendo en un jardín de tipo inglés, en un parque de tipo inglés, donde los elementos urbanísticos son cada vez mayores, ¿no? Se va espaciando todo cada vez más, y por así decirlo, el mundo natural va dando más, viendo restado su espacio, por así decirlo, frente al mundo urbano, ¿no? Y se va configurando. Esto es una imagen del Central Park, como bien saben, con toda esa fachada que da al propio parque, que, como su propio nombre indica, tiene una centralidad enorme. Y permítanme hacer esta conexión, ¿no?, con la ciudad de Oviedo, con nuestro Central Park, que es el Campo de San Francisco. Un Campo de San Francisco que, como centro, además, una ciudad que las personas que han estudiado, han investigado la evolución de la ciudad, compañeros de mi departamento, como Sergio Tomé con su libro de la ciudad burguesa,
o otros libros que se han hecho del departamento, como Urbe 1, ese proyecto de la evolución de la ciudad, pues hablaban de que la ciudad de Oviedo, como no tiene un gran río, no es una ciudad litoral, no tenía una fachada noble, y construyó esa fachada noble en torno, o mejor dicho, asomándose a el campo de San Francisco. Entonces el campo de San Francisco sirvió para que se construyera esa fachada de la ciudad, pero no hacia afuera, sino hacia adentro. Y así pues vemos ahí la apertura de la calle Marqués de Santa Cruz, con todos esos edificios, muchos de ellos también levantados con dinero que venía de América. Fíjense más o menos el periodo en el que nos encontramos, con esos grandes flujos migratorios de las primeras décadas del siglo pasado hacia América, y donde pues también volvemos a encontrar edificios dedicados, pues, por ejemplo, a la función financiera, con la Sociedad Mercantil de Oviedo, el edificio de la Sociedad Mercantil de Oviedo, o el propio Banco de España que mencionábamos anteriormente. Y vemos pues esa fachada hacia el campo de San Francisco, y por el otro lado pues ya termina también la calle de Toreno, pues que, como bien saben, pues también ha cambiado mucho su fisionomía debido pues a la demolición de numerosos varios edificios de esta época, que pues embellecían el entorno con esos grandes chalets, esos pequeños palacetes, por así decirlo, ¿no?, que demostraban el poder económico de ese grupo social emergente. Y así pues ya llegamos hasta esta otra imagen, que es el último plano que vamos a ver, ahora está ahí desdoblándose, donde vemos pues toda esa compartimentación, todos esos elementos urbanos ya dentro del propio campo de San Francisco, con esa forma característica trapezoidal que tiene, con esas cerca de 9.000, me parece 9.000 kilómetros cuadrados, 9.000 metros cuadrados, perdón, 90.000 metros cuadrados. Estoy aquí inventando unas cifras. Y formando parte completamente de todo el tejido urbano, ya con ese ensanche de Fruela, el ensanche de la calle Uría, y con todos los elementos característicos del parque. Aquí me faltan algunas fotografías. Bueno, un parque, por lo tanto, que ha ido embelleciéndose a través de la inclusión de nuevos elementos. Ahí tienen la Rosaleda, ese portalón de San Isidoro que fue llevado hasta aquí, con numerosas esculturas, ahí tienen por ejemplo los monumentos a Clarín o a José Tartiere, el kiosco de la Chucha, y otros elementos que han ido poblando el campo de San Francisco, ¿no?, hasta llegar, es que las imágenes las está modificando hasta llegar a estas imágenes actuales. Bueno, ahí tenemos, no se ve muy bien, es una imagen donde todavía no está construida la Plaza de España, donde está todavía el hospital manicomio de Yamaquique, en la parte alta, sobre la calle Santa Susana, pero vemos cómo va haciéndose ese proceso de constreñimiento del parque. No sé si se perciben ahí un poco los palacetes y los chalés en la calle Toreno, y a ver si por lo menos esta última, que es con la que empezábamos y con la que acabamos esta exposición, y vemos esta imagen, ¿no? Además que es muy bonita porque se ven los diferentes tonos de los árboles, vemos los diferentes elementos urbanos, los estanques, las fuentes, los paseos, la avenida Italia, la avenida de Alemania, ¿no? Fíjense los propios nombres de las calles del parque, ¿no?, concebido como parte de la ciudad, pues avenida Alemania y la avenida Italia, bueno, además con connotaciones políticas y otra serie de elementos, ¿no?, que hoy en día pues todavía continúan,
se ha incluido un bar, tenemos ahí un bar con una terraza, el edificio de la granja, ¿no?, que hoy en día alberga la biblioteca, y pues bueno, también como les habló el profesor Tomás Emilio Díaz, pues no está exento también, como un espacio verde donde hay seres vivos, pues de afecciones a los seres vivos que pueblan ese campo de San Francisco, y ha sido un parque pues afectado también por vendavales y por otra serie de circunstancias ambientales que han ido modificando o obligando a su modificación. Y hasta aquí lo que les quería contar, un poco hacer ese paseo geohistórico por la evolución del campo de San Francisco, vinculado a la evolución de la ciudad como concepto, además, como concepto y como forma de expresión de un modelo cultural que es el modelo cultural al cual pertenecemos nosotros, nosotras, que vivimos en Occidente y somos fruto de esa revolución industrial y de todos los cambios tecnológicos, sociales, económicos y culturales que provienen de ese momento. Muy bien. Muchas gracias, Salvador. Ha sido una charla interesantísima, se nos ha pasado el tiempo volando. La verdad es que uno siempre que habla de cosas, de lo que nos gusta y de lo que sentimos y de lo que queremos, se pasa el tiempo volando. Como siempre, pues abrimos un momento para cualquier comentario o pregunta que ustedes quieran hacer. Todos a la vez, ¿no? Por favor. Yo quisiera por saber, la plaza de la Escandalera, porque me preguntan la gente que viene aquí, a ver de qué viene ese nombre, de la plaza de la Escandalera. Creo que el profesor Tomás Emilio Díaz lo acaba de decir. El escándalo que se montó, Hay dos teorías. esa teoría para mí era fundamentalmente Hay una que decían que era porque era el lugar donde se vendía la escanda, que parece que no es cierto, y hay otra que se montó por una manifestación en la que se montó un notable escándalo, creo que fue a raíz de la llegada del ferrocarril. Y de ahí viene el escándalo. El escándalo de la escandalera. ¿Y de qué era la manifestación? Pues era por la llegada del ferrocarril. Hay unos problemas ahí graves. Lo de la llegada del ferrocarril en Oviedo tiene historia, ya no es de ahora. Preguntaba una señora que de qué año es esta foto, ¿es reciente? Esta fotografía es reciente, creo que es del último vuelo del PENOA, del Plan Nacional de Ortofotografía. Es muy bueno. Y sí, tiene una calidad extraordinaria. Creo que el último vuelo debe ser del 22, de hace 2 años. Creo. Es muy recta. Sí, porque tiene una calidad cada vez más impresionante. Sí, el Banco de España está ahí en la parte de arriba con su jardín. ¿Más intervenciones? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Nos lo ha dejado todo tan claro que nos hemos quedado patidifusos. No, yo no, pero con todo ese ciclo de conferencias que se ha preparado, estoy seguro que vamos a salir de aquí con las ideas clarísimas de una idea que no he apuntado directamente, pero que creo que es evidente que el campo de San Francisco constituye en todo caso un patrimonio. Es un patrimonio por su simbolismo, es un patrimonio cultural, es un patrimonio histórico, es un patrimonio incluso biológico también. Entonces, no hace falta hacer esa referencia explícita, pero creo que es evidente que merece un ciclo como este y todas las conferencias que se van a impartir. A lo largo del tiempo, ¿cuánto se redujo el campo de San Francisco? Porque me imagino que sería mucho mayor de lo que... Es que el campo de San Francisco no es que se redujera, es que se estaba conformando. Entonces,
como podían ver en las primeras imágenes, era el campo. No tenía límites porque no existía como tal, no era todavía una pieza del entramado urbano. O sea, cuando ya se constituye como una pieza propiamente de la ciudad es cuando ya está delimitado. Entonces yo creo que en lo que se refiere a la superficie no ha variado, no me atrevería a decir que ha variado porque realmente se estaba configurando todavía a través de ese proceso histórico. Lo que sí ha cambiado muchísimo es su contenido, por así decirlo, no solo su fisionomía, sino los elementos, incluso culturalmente, y las funciones que cumple. Hoy, estos últimos años lo vemos, ¿no? Con todos esos kioscos que se ponen en fiestas, en las navidades, todo tipo de elementos. O sea, cumple muchísimas funciones. Aunque en el origen o en el espíritu sea el mismo, ¿no? Que sea el ocio, el esparcimiento y el aireamiento, ¿no? de la ciudad. Sí, hay que recordar que el Parque del Campo de San Francisco, no el parque, el Campo de San Francisco, es un centro de salud. No hay que olvidar que estamos rodeados por edificios, por contaminación, y este núcleo central, con tanta vegetación arbórea tan alta, espectacularmente tan alta, está ofreciendo una cantidad de oxígeno a la atmósfera tremendo y absorbiendo una gran cantidad de CO2. Por lo tanto, es un lugar idóneo para pasear y evitar la contaminación atmosférica que hay en los alrededores. Por eso es necesario que el Campo de San Francisco se mantenga y prospere, evidentemente. Sí. La propiedad de la iglesia o del clero se limitaba a lo que es el recinto del Campo de San Francisco, o todo lo que vemos alrededor eran propiedades inmobiliarias o propiedades de la desamortización. ¿Todo afectó al Campo de San Francisco? La desamortización afectó a una zona muchísimo mayor, por supuesto. Pero quiero decir que era de la iglesia, no solo eso, seguramente bastante más de lo que hay alrededor. No sabría decírselo con seguridad. La extensión total de lo que fue afectado por esa desamortización, o si se refiere a que era justo la extensión de lo que hoy en día es el parque. Quiero decir que lo que es el campo y que era de la iglesia, al principio es lo que pasó al ayuntamiento de Oviedo. Pero lo que hay alrededor, fuera, digamos, de ese recinto, se supone que sería... Había otras propiedades. Sí, había otras propiedades. Sí. En esa desamortización que hubo, pues, no solo el ayuntamiento adquirió eso, pero otras familias con recursos económicos y eso, pues adquirieron. Efectivamente, que fueron, por ejemplo, las familias que después pues parcelaron todo el entorno de Uría para la elaboración de ese ensanchamiento de poblaciones. Sí. Si no hay más preguntas, reiterar el agradecimiento a Salvador por esta charla tan magnífica, a todos ustedes por su asistencia. El jueves que viene teníamos pensado hablar sobre el Jueves Santo del Campo de San Francisco, va a ser que no. Entonces les emplazo para el 4 de abril, jueves también, que será una charla que nos dará José Galán Arias, franciscano, y que lleva por título un recuerdo nostálgico del Campo de San Francisco. Me imagino que allí, unos en mayor medida, otros en menos, nos veremos retratados porque, bueno, todos los que nacimos y crecimos en Oviedo, en nuestros recuerdos hay una serie de estanterías dedicadas exclusivamente al campo, seguro, ¿no? Entonces, bueno, seguro que también va a ser una charla muy agradable y muchas gracias de nuevo por su presencia.